Esto es DW Noticias desde Berlín. Los rebeldes hutíes de Yemen entran a luchar junto a Irán contra Estados Unidos e Israel. Las fuerzas de defensa israelíes interceptaron un misil lanzado desde Yemen por primera vez desde el inicio de la guerra que cumple ya un mes. El conflicto se expande así para incluir a un grupo respaldado por Irán y que mantiene un frágil cese el fuego con Arabia Saudita. Estos son nuestros titulares. Los hutíes de Yemen representan una nueva amenaza no solo para los actores de la guerra, sino también para el comercio global de petróleo y mercancías. Esto mientras tanto Irán como Israel y Estados Unidos afirman estar ganando la guerra que cumple ya 4 semanas. Además, México reconoce que en el país hay más de 130.000 desaparecidos, pero las cifras y estadísticas presentadas por el gobierno con la intención de desglosar una de las principales problemáticas del país pone en evidencia el caos en la investigación que ha dejado a miles de familias sin conocer el paradero de sus seres queridos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron su primer ataque contra Israel desde que estalló la guerra en Medio Oriente hace un mes. El ejército israelí informó de la intercepción de un ataque procedente de Yemen. La entrada de los hutíes al conflicto puede perturbar aún más el comercio mundial, dada su capacidad para amenazar la navegación por el Mar Rojo, que es donde Arabia Saudita está redirigiendo sus exportaciones ante el bloqueo del Estrecho de Hormuz. El estrecho de Bab el-Mandeb, que separa el Cuerno de África de la península arábica, es la salida por el sur del Mar Rojo hacia el Índico, un paso sobre el que los hutíes de Yemen ya han lanzado ataques en el pasado y que podría ser un nuevo escenario bélico, interrumpiendo los flujos de energía y mercancías entre Asia y Europa. El tensionado mercado mundial del petróleo y el gas afronta ahora un nuevo riesgo latente que, de explotar, agravaría la crisis energética que ya empieza a padecer el planeta. Estados Unidos e Israel han vuelto a atacar objetivos al interior de Irán. Estas grabaciones de medios iraníes muestran a rescatistas buscando sobrevivientes en un barrio residencial de Boruyed, tras un bombardeo en la madrugada del sábado. Según la Media Luna Roja iraní, los más afectados por los ataques son civiles. Desde ayer en la noche, los sionistas y el régimen americano han bombardeado 80 áreas residenciales, lugares donde vive gente. Nuestras escuelas, unas 600, han sido dañadas o destruidas. Lo que había comenzado el 28 de febrero como una serie de ataques limitados se ha convertido en un conflicto regional. Este mapa muestra los ataques el último mes. Los puntos naranja corresponden a Estados Unidos e Israel, los verdes a Irán y sus aliados. Israel ha afirmado que interceptó un misil procedente de Yemen. Estos misiles lanzados sobre Tel Aviv formaban parte del último contraataque de Irán. Al menos una persona ha muerto. Israel ha prometido intensificar sus ataques. Hemos advertido al régimen terrorista iraní que cese los ataques con misiles dirigidos a nuestra población civil. Pese a las advertencias, los ataques han continuado y, por lo tanto, nuestros ataques en Irán serán más intensos y se ampliarán a nuevos objetivos, donde el régimen fabrica armas contra la población civil israelí. Pagarán un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra. Pero aunque los ataques continúan, Donald Trump dice que las negociaciones avanzan. Ahora mismo estamos negociando. Sería estupendo si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Hormuz. Sin embargo, en Hormuz, Irán sigue ejerciendo un estricto control sobre el tráfico marítimo. Esto ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo y por ahora no hay muchos indicios de que el conflicto termine. Si los hutíes podrán o no ejercer presión sobre Estados Unidos e Israel está por verse, pero sus palabras hasta el momento hacen creer que su intención es acompañar a Irán hasta el fin de esta guerra. Con la ayuda de Dios, nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados, tal como se indicó en el comunicado anterior de las Fuerzas Armadas de Yemen, y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia.
Bien, Luciano Sácara es analista político y experto en Medio Oriente. Nos acompaña a esta hora desde Doha para ayudarnos a comprender mejor los pormenores de este conflicto. Señor Sácara, muchas gracias por estar con nosotros. La dimensión por la que más suele leerse el transcurso de esta guerra, por lo menos aquí en Europa, es el económico. ¿Qué significa que los hutíes se involucren directamente en esta guerra, recordando sus ataques contra embarcaciones durante la guerra en Gaza que ralentizaron y imposibilitaron en parte el comercio global? Bueno, más que nada eso, que ponen otra vez en entredicho la seguridad en el estrecho de Bab el-Mandeb y el tráfico marítimo por el Mar Rojo, lo cual ya estuvo en el tapete el año pasado, o sea, de que se inició la guerra en Gaza, y eso ya sabemos qué consecuencias tuvo, que hizo que el tráfico marítimo se ralentizara muchísimo, que crecieran los costos de transporte porque muchos barcos decidieron ir por el Cabo de Buena Esperanza. Esto se suma a lo que ya está pasando en el estrecho de Hormuz, por lo tanto el impacto económico se va a sentir muchísimo más en los retrasos en los envíos, los retrasos en la provisión de mercancía y sobre todo de hidrocarburos se van a sentir más y van a hacer que suban mucho más tanto los seguros como el costo del petróleo. Y ya sabemos que en realidad tampoco es necesario que Yemen haga tanto o que en realidad ponga en peligro la seguridad naviera simplemente con haber empezado a lanzar misiles o amenazar que lo van a hacer o amenazar que van a volver a atacar barcos en la región, obliga a un desplazamiento de fuerzas en la región, obliga a que se desvíen fondos y recursos de otros lados para prestar atención a lo que está pasando allí. Y esto ha traído de cabeza tanto a Israel como a Estados Unidos también, que se le abre un frente nuevo sumado al frente iraní y al frente de Hezbollah, que también se ha iniciado hace muy poco. Por lo tanto, el costo, desde todo punto de vista de esta guerra, está siendo ya mucho más grande para los países que están participando, Sí. como para todo el contexto regional que lo está sufriendo. Sí, justamente ayer escuchábamos a Marco Rubio diciendo que la guerra no tardará meses, sino semanas antes de que termine. La guerra cumple un mes en vísperas de conversaciones, además, que buscan explorar posibilidades para un acuerdo de paz en Pakistán, pero las señales que vemos hoy sobre el terreno son muy distintas. ¿Hacia dónde ve usted encaminada esta guerra? Yo la veo encaminada hacia alargarse en el tiempo, quizás no tanto en la intensidad. Vemos que se agregan otros actores que antes no había. Se ha agregado Hezbollah y la invasión del Líbano por una parte. Ahora se agregan los Houthis. Hay que ver si las milicias iraquíes van a participar de manera más activa o no. En Irak también ya hay distintos conflictos. Ha habido ataques por la parte de los dos lados, pero el Estado no se ha involucrado. Así que por ahora, desde el punto de vista de los actores involucrados, siguen siendo tres y dos actores no estatales. Mientras eso siga así, quizá la intensidad varíe día tras otro, pero no se alargue este conflicto, no se expanda este conflicto en la función de cuántos estados van a involucrarse. Y mientras tanto sigue habiendo una tendencia negociadora, diplomática, una vía diplomática abierta. No hay desescalada, por lo que vemos, pero sí siguen abiertas puertas diplomáticas. Hay que ver si estas dos tendencias pueden ir de la mano hasta que una de las dos pueda imponerse a la otra, si esta dinámica negociadora a través de Pakistán puede dar un fruto y que se resuelva por lo menos una tregua temporal hasta que se resuelva algo más definitivamente, o si se empiezan a agregar otros elementos por represalias y por ir escalando de a poco, que lleve esto a que no solo se aumente la intensidad, sino que otros actores se vuelvan a involucrar. Yo espero que no sea así, espero que la intensidad siga variable, pero que no se incremente y que esta beta negociadora por lo menos llegue a algún buen puerto. Era el análisis de Luciano Sácara desde Doha. Señor Sácara, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, hasta la próxima. Y en medio de todo esto, uno de los protagonistas de la otra guerra en curso, la de Ucrania, se encuentra en Medio Oriente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continúa su gira por el Golfo Pérsico en un momento en el que la región se enfrenta a los drones lanzados por Teherán. Kiev trata de aprovechar su experiencia en el derribo de drones rusos, muchos de ellos de procedencia iraní, y ha enviado expertos en la defensa contra estos drones a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Los resultados no se han hecho esperar. El jueves, Zelensky estuvo
estuvo en Arabia Saudita, donde firmó un acuerdo de defensa. Y este sábado cerró otro similar también con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar para cooperar en seguridad y defensa contra drones iraníes. El objetivo de Zelensky es intercambiar sus interceptores de drones por los misiles de defensa aérea que Kiev necesita para repeler los misiles rusos. Por otra parte, Ucrania afirmó que Irán miente al afirmar que atacó un depósito de sistemas antidrones ucranianos en una base estadounidense de los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque que también niega a Estados Unidos, pero del que se vanaglorió el gobierno iraní. Un almacén de sistemas antidrones ucranianos en Dubái que presta apoyo al ejército estadounidense fue atacado y destruido por la Guardia Revolucionaria Islámica. Sufrieron numerosas bajas. Fijamos ahora la mirada en América Latina. Los dos veleros con ayuda humanitaria que desaparecieron en su ruta hacia Cuba fueron ya localizados y sus tripulantes, según reportes, se encuentran a salvo. Así lo afirman los organizadores del llamado Convoy Nuestra América, al que ambos barcos pertenecen. Las dos embarcaciones habían partido hacía una semana desde México con suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana. Desde el mes de enero, el presidente estadounidense Donald Trump impone a la isla un bloqueo petrolero de facto que ha agravado la de por sí ya latente crisis energética y económica del país. La Organización de las Naciones Unidas mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada a Cuba de combustible con fines humanitarios. El gobierno de México reconoce oficialmente que en el país hay más de 130,000 personas desaparecidas. Pero esa cifra es aún más compleja. Miles de registros están incompletos y otros tantos corresponden a personas que, pese a aparecer como desaparecidas, han seguido su vida. Se casaron, tuvieron hijos, pagaron impuestos o cambiaron de domicilio. El foco, sin embargo, está en otra cifra, en 43,000, que son los casos plenamente verificados. De ellos, las fiscalías han investigado menos del 10%. Las organizaciones de familias buscadoras denuncian que esta falta de acción minimiza e invisibiliza la crisis de los desaparecidos en el país. Esta persona busca a sus familiares desaparecidos en México. Carteles con fotos de sus seres queridos son pegados en los postes de luz y son repartidos en las calles. Más de 130,000 desaparecidos son los que reconoce oficialmente el gobierno mexicano. Sin embargo, el Estado admite dos problemas con esos 130,000 desaparecidos. El primero es que hay un grupo que está registrado de manera incompleta. El primer grupo de registros en la plataforma corresponde a 46,742, el 36% del total, que no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. El segundo problema es que hay otro grupo de desaparecidos que ha seguido teniendo actividades con una aparente vida normal. El segundo grupo está compuesto por 40,308 registros, que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Ese último grupo es un ejemplo de los errores en los registros, pues son personas que se han casado, han tenido hijos, han declarado impuestos o incluso han cambiado de domicilio. Sin embargo, el mayor problema es que de los 43,000 casos restantes, cuyos datos están completos y sobre los que no se tiene dudas de su desaparición, solo fueron investigados 3,800 casos por las fiscalías mexicanas, menos del 10% del total. Esa negligencia estatal es la que denuncian las organizaciones de familias buscadoras, como Fundar, quienes afirman que el gobierno minimiza e invisibiliza la crisis de los desaparecidos y que el discurso oficial niega las desapariciones forzadas a manos de agentes estatales y culpa exclusivamente al crimen organizado y al narcotráfico por las desapariciones que azotan a México.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. La señal en vivo las 24 horas de DW Español se encuentra también en YouTube, accesible en toda América Latina. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.